El aire dentro de la fábrica parecía más pesado que de costumbre, como si cada rincón hubiese absorbido el peso de una decisión que nadie estaba preparado para aceptar. Gabriel permanecía de pie frente al despacho improvisado donde se encontraba el señor Brossard, con la mandíbula tensa y la mirada fija, intentando contener una rabia que amenazaba con desbordarse en cualquier instante. A su lado, Pablo trataba de mantener la compostura, aunque en su interior ya había comprendido que todo aquel esfuerzo era inútil. No importaba cuántos argumentos presentaran, ni cuántas cifras intentaran demostrar. La decisión ya estaba tomada mucho antes de que ellos entraran por esa puerta, y lo único que quedaba era asistir al fracaso. Brossard, sentado tras la mesa con una serenidad casi irritante, observaba a ambos hombres con la frialdad de quien no necesita justificarse. Su voz, cuando finalmente habló, no tenía ni un ápice de duda. La producción se trasladaría a Marruecos, y nada ni nadie iba a cambiar ese destino que ya consideraba irreversible. Gabriel sintió cómo algo dentro de él se rompía en ese instante. No era solo el golpe económico ni la pérdida de control lo que lo desestabilizaba, sino la certeza de que todos los sacrificios realizados desde su llegada a Toledo no habían servido para nada. Cada estrategia, cada mentira, cada manipulación, todo parecía disolverse ante la indiferencia de aquel hombre. Intentó replicar, buscando una grieta en la decisión de Brossard, pero cada palabra que pronunciaba parecía perder fuerza antes de llegar a su destino. Pablo, al notar la tensión creciente, intervino con un tono más conciliador, apelando a la tradición de la fábrica, al vínculo con los trabajadores, a la historia que no podía simplemente abandonarse. Pero Brossard no era un hombre que creyera en historias, solo en resultados. El silencio que siguió fue devastador. Gabriel bajó la mirada por un instante, no por sumisión, sino para evitar que la ira lo delatara completamente. Sabía que perder el control en ese momento solo empeoraría las cosas, pero también sabía que ya no quedaba nada que salvar en aquella conversación. Cuando finalmente salieron del despacho, el eco de sus pasos en el pasillo resonó como un recordatorio constante de la derrota. Pablo intentó decir algo, quizá una palabra de ánimo, pero se detuvo al ver la expresión de Gabriel. Había en sus ojos algo oscuro, una mezcla de frustración y resentimiento que no auguraba nada bueno. Por su parte, la noticia comenzó a filtrarse con una rapidez inquietante. En los talleres, entre los operarios, en los pasillos donde el olor a esencias se mezclaba con el sudor del trabajo, la incertidumbre se convirtió en una sombra que lo cubría todo. Nadie sabía exactamente qué ocurriría, pero todos comprendían que el traslado significaba el final de una etapa. Mientras tanto, lejos de aquel ambiente cargado de tensión, Eduardo y Begoña avanzaban en su trayecto de regreso con una calma engañosa. El paisaje que los rodeaba parecía ajeno a los conflictos que sacudían sus vidas, y quizás por eso ambos encontraron en ese momento una oportunidad para hablar con una sinceridad que rara vez se permitían. Begoña, con la mirada perdida en el horizonte, dejó escapar pensamientos que llevaba tiempo guardando. Habló de sus dudas, de ese sentimiento constante de estar atrapada en decisiones que nunca terminaban de ser suyas. Eduardo la escuchaba sin interrumpir, consciente de que lo que ella necesitaba no eran respuestas, sino un espacio donde poder reconocerse sin miedo. A su vez, él también se permitió abrir una parte de sí mismo que normalmente mantenía oculta. Sus palabras no eran grandilocuentes, pero sí honestas, y en esa honestidad surgió una conexión silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No era amor, ni tampoco simple amistad, sino algo más complejo, tejido con la necesidad de comprensión mutua. Sin embargo, esa calma era solo una pausa en medio del caos que se estaba gestando en la colonia. En otro punto del lugar, don Agustín observaba a Tasio con una severidad que apenas lograba disimular tras su tono paternal. Sus consejos, envueltos en una aparente preocupación, escondían una lógica que a Tasio le resultaba incómoda. Denunciar a Carmen para obligarla a regresar a casa no era una solución que pudiera aceptar sin más. Las palabras del sacerdote se instalaban en su mente como una semilla peligrosa. Por un lado, entendía la presión social, el peso de las normas, la necesidad de mantener ciertas apariencias. Pero por otro, algo dentro de él se rebelaba contra la idea de usar la ley como una herramienta de control sobre alguien a quien, en el fondo, respetaba profundamente. Esa lucha interna lo dejó en silencio, incapaz de responder de inmediato, mientras don Agustín interpretaba esa falta de reacción como una señal de duda que debía aprovechar. Al mismo tiempo, en el hogar de los Salazar, la tensión estallaba sin ningún tipo de filtro.
Nieves no podía ocultar su frustración ante la decisión de Mabel de quedarse, y mucho menos su desconfianza hacia ese novio del que nadie sabía nada concreto. La discusión no era solo sobre Tarragona o sobre un cambio de vida, sino sobre el miedo a perder el control sobre alguien que comenzaba a tomar sus propias decisiones. Mabel, por su parte, se mantenía firme, aunque en su interior también había inseguridad. No se trataba solo de desafiar a su madre, sino de demostrar, quizá por primera vez, que era capaz de construir su propio camino. Cada palabra que intercambiaban estaba cargada de reproches antiguos, de heridas que nunca se habían cerrado del todo. Poco después, en otro rincón de la colonia, Paula recorría calles que comenzaban a resultarle extrañas. Buscar trabajo estaba siendo mucho más difícil de lo que había imaginado, y cada rechazo se acumulaba como un peso más sobre sus hombros. La ilusión inicial había dado paso a una sensación de incertidumbre que amenazaba con paralizarla. Afortunadamente, Manuela permanecía a su lado, ofreciendo no solo apoyo práctico, sino también una presencia reconfortante que le recordaba que no estaba sola. A veces, una simple palabra, una mirada comprensiva, era suficiente para evitar que Paula se dejara vencer por la desesperanza. Mientras tanto, en la tienda, Chloe observaba a Valentina con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que la joven estaba a punto de cometer un error del que podría arrepentirse, y no estaba dispuesta a quedarse al margen. Sus palabras, lejos de ser un consejo superficial, nacían de una comprensión profunda de lo que significaba renunciar a una relación sin haber luchado lo suficiente por ella. Valentina dudó, como si cada argumento de Chloe removiera algo en su interior que no quería enfrentar. Pero finalmente, algo cambió. Quizá fue el tono de sinceridad, quizá el reflejo de sus propios miedos, pero decidió dar un paso que no había considerado antes: proponer una cita a Andrés. Ese gesto, aparentemente simple, tenía el peso de una decisión que podía alterar por completo su historia. Entretanto, en la cantina, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Salva, con su habitual tono reservado, compartía con Tasio sus sospechas sobre Álvaro. No eran acusaciones directas, pero las coincidencias comenzaban a ser demasiado evidentes como para ignorarlas. La relación de Álvaro con Gorito, su proximidad a los hechos, ciertos comportamientos que no encajaban, todo parecía formar parte de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en la mente de Tasio. Y cuando finalmente las piezas encajaron, no dudó. Sin decir mucho más, se levantó de la mesa con una determinación que sorprendió incluso a Salva. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso implicara cruzar una línea que podía cambiar muchas cosas. Su destino era claro: la Guardia Civil. Mientras tanto, en la casa de los Montes, Marta recibía la noticia que temía sin haber querido reconocerlo. El traslado de la fábrica a Marruecos no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. La información cayó sobre ella como un golpe seco, dejándola sin capacidad de reacción durante unos segundos. El mundo que había construido, la identidad que había forjado dentro de Perfumerías de la Reina, todo parecía desmoronarse de repente. No era solo una cuestión laboral, sino una pérdida más profunda, casi existencial. Fina, al verla así, se acercó sin saber muy bien qué decir. Su propia mente estaba atrapada en recuerdos que no le daban tregua. La presencia constante de Santiago en su inconsciente convertía cada rincón en un espacio cargado de significado, especialmente aquel lugar donde todo había terminado. Estar allí no ayudaba, al contrario, intensificaba cada emoción, cada pensamiento que intentaba mantener bajo control. Las dos mujeres, cada una desde su propio dolor, encontraron en ese momento una forma de consuelo mutuo que no necesitaba palabras. Porque a veces, compartir el silencio es la única manera de no sentirse completamente perdido. Y mientras todo eso ocurría, en la distancia, la sombra de Brossard seguía creciendo, extendiéndose sobre cada vida, cada decisión, como una amenaza silenciosa que nadie sabía cómo detener. El eco de la decisión de Brossard no tardó en instalarse en cada rincón de la colonia como una sombra persistente que nadie podía ignorar. En el dispensario, el ambiente se volvió más denso de lo habitual, no por el ajetreo de pacientes, sino por esa sensación compartida de que algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Miguel, con la bata aún desabrochada, se quedó inmóvil frente a la ventana durante unos segundos que parecieron eternos. Su mente no estaba en el presente, sino en un futuro que comenzaba a desdibujarse con cada noticia que llegaba desde la fábrica. Sabía que la estabilidad que había logrado construir era frágil,
y que cualquier alteración en el equilibrio económico de la colonia acabaría afectándolo todo. Fue entonces cuando decidió hablar con su padre. No fue una conversación impulsiva, sino más bien una necesidad que llevaba tiempo acumulándose en su interior. Con un tono que intentaba ser firme, pero que dejaba entrever cierta vulnerabilidad, Miguel expresó su intención de mudarse en cuanto Nieves abandonara la casa. No lo dijo como una amenaza ni como una huida, sino como una forma de recuperar un espacio propio que sentía que había perdido hacía demasiado tiempo. Su padre lo escuchó en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra necesitara asentarse antes de poder ser comprendida. No hubo reproches ni oposición inmediata, pero sí una mirada cargada de una tristeza difícil de ocultar. Porque en el fondo, aquella decisión no era solo un cambio de domicilio, sino la confirmación de que la familia, tal como la conocían, comenzaba a fragmentarse. Poco después, la conversación tomó un giro aún más complejo cuando Pablo apareció con la noticia que ya empezaba a circular con fuerza. La fábrica sería trasladada. La reacción de Miguel fue inmediata, aunque no exteriorizada en palabras. Fue más bien una carga que se sumó a todo lo demás, como si de repente el peso del mundo recayera sobre sus hombros. La medicina le había enseñado a enfrentarse al dolor ajeno, pero no al propio. Y en ese instante, se dio cuenta de que no estaba preparado para sostener ambas cosas al mismo tiempo. Al cabo de un momento, cuando el dispensario quedó en silencio, Claudia apareció casi como un refugio inesperado. No hizo preguntas innecesarias ni intentó ofrecer soluciones rápidas. Simplemente se sentó a su lado, compartiendo ese espacio de incertidumbre sin invadirlo. Miguel, que rara vez se permitía mostrar debilidad, encontró en su presencia una vía de escape, un momento breve donde podía dejar de ser fuerte. Mientras tanto, en la casa grande, la tensión seguía creciendo, aunque de una forma más contenida, casi silenciosa. Tasio caminaba de un lado a otro, repasando en su mente las palabras de Salva, las sospechas sobre Álvaro, y ahora también el consejo de don Agustín que no dejaba de resonar con una insistencia incómoda. Cuando finalmente decidió compartir su idea con su hermano, lo hizo con una mezcla de determinación y duda. Denunciar a Carmen para obligarla a volver no era una decisión sencilla, pero en su cabeza comenzaba a adquirir una lógica que le resultaba difícil de rechazar. Sin embargo, Andrés no tardó en desmontar ese planteamiento con una claridad que dejó a Tasio sin argumentos. No fue un reproche directo, sino más bien una invitación a reflexionar sobre las consecuencias reales de sus actos. Le habló de libertad, de respeto, de lo que significaba realmente querer a alguien sin intentar poseerlo. Cada palabra fue calando poco a poco, obligando a Tasio a enfrentarse a una verdad que no quería admitir, que estaba a punto de convertirse en aquello que siempre había criticado. Al mismo tiempo, en otra parte de la casa, la situación tomaba un cariz completamente distinto. Gabriel, todavía marcado por el enfrentamiento con Brossard, no lograba desprenderse de la sensación de fracaso que lo perseguía desde que abandonó aquel despacho. La frustración se transformó en irritación, y la irritación en una necesidad casi desesperada de encontrar un culpable. Y en ese estado emocional, descubrir que Begoña había pasado la tarde con Eduardo fue suficiente para desatar una reacción que llevaba tiempo gestándose. No fue una discusión inmediata ni explosiva, sino algo más progresivo, más cargado de tensión contenida. Gabriel comenzó con preguntas aparentemente inocentes, intentando disimular el trasfondo de sus sospechas. Pero a medida que avanzaba la conversación, el tono fue cambiando, dejando al descubierto un malestar que ya no podía ocultarse. Begoña, por su parte, no reaccionó con sumisión ni con evasivas. Había algo en ella que también había cambiado, quizá fruto de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sus respuestas fueron firmes, incluso cuando percibía claramente la intención de Gabriel de ponerla contra las cuerdas. La discusión alcanzó un punto crítico cuando él mencionó la situación de la fábrica. No lo hizo como una información compartida, sino como una especie de reproche indirecto, como si quisiera recordarle que todo aquello también la afectaba a ella. Fue en ese instante cuando Begoña comprendió que Gabriel no estaba hablando solo de negocios. Había algo más profundo, más oscuro, una necesidad de control que comenzaba a manifestarse con mayor claridad. Desde detrás de la puerta, Beatriz observaba la escena en silencio. No estaba allí por casualidad, sino movida por una curiosidad que en el fondo era también una forma de protección. Sabía que lo que escuchara podría cambiar su percepción de muchas cosas, y aún así no se apartó.
Cada palabra que alcanzaba sus oídos iba construyendo una imagen más completa de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Y lo que descubría no le gustaba en absoluto. Mientras tanto, en la colonia, la decisión de Tasio comenzaba a tomar forma concreta. Su visita a la Guardia Civil no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso interno que había llegado a su punto de no retorno. Sabía que lo que iba a hacer tendría consecuencias, no solo para Álvaro, sino también para todos los que de alguna manera estaban conectados con esa trama. El trayecto hasta el cuartel fue más largo de lo que recordaba, no por la distancia, sino por el peso de lo que llevaba consigo. Cada paso era una confirmación de que estaba cruzando una línea que ya no podía deshacerse. Al entrar, el ambiente le resultó frío, casi hostil, no por la actitud de los agentes, sino por la sensación de estar exponiendo algo que hasta ese momento había permanecido en la esfera de lo privado. Pero aún así, no dudó. Explicó sus sospechas con la mayor claridad posible, consciente de que no tenía pruebas definitivas, pero sí suficientes indicios como para justificar una investigación. Y en ese gesto, encontró una forma de recuperar algo de control sobre una situación que se le estaba escapando de las manos. Por su parte, Marta seguía enfrentándose a su propia tormenta interna. La noticia del traslado de la fábrica no solo había afectado su estabilidad profesional, sino también su identidad. Durante años, Perfumerías de la Reina había sido más que un trabajo. Era un símbolo, una extensión de sí misma. Ahora, todo eso estaba en peligro. Fina permanecía a su lado, aunque su propia mente no le daba tregua. El recuerdo de Santiago no era solo una imagen del pasado, sino una presencia constante que se filtraba en cada pensamiento. Estar en ese lugar, donde todo había terminado, convertía cada momento en un ejercicio de resistencia emocional. A su vez, el vínculo entre ambas adquiría una nueva profundidad. No se trataba solo de apoyo mutuo, sino de una comprensión silenciosa que nacía del dolor compartido. Ninguna necesitaba explicar lo que sentía, porque ambas sabían lo que significaba perder algo que parecía irreemplazable. Mientras tanto, Valentina se preparaba para dar un paso que podía cambiarlo todo. La idea de proponerle una cita a Andrés no era solo un gesto impulsivo, sino el resultado de una lucha interna que había llegado a su límite. Chloe la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que aquel movimiento podía traer tanto esperanza como desilusión, pero también sabía que quedarse inmóvil era una forma de rendirse antes de tiempo. Valentina respiró hondo antes de tomar la decisión definitiva. No sabía cuál sería la respuesta de Andrés, ni cómo afectaría eso a su entorno, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba actuando desde un lugar auténtico. Y en medio de todas esas historias que avanzaban en paralelo, la figura de Brossard seguía proyectando su sombra sobre todos ellos. No necesitaba estar presente para influir en cada decisión, en cada emoción, en cada conflicto. Porque su decisión no solo afectaba a una fábrica, sino a un conjunto de vidas que ahora se encontraban al borde de un cambio que ninguno había elegido. Y lo peor de todo era que ese cambio ya estaba en marcha. La tensión acumulada durante toda la jornada encontró su punto más delicado cuando la noche comenzó a caer sobre la colonia, envolviendo cada rincón en una penumbra cargada de presagios. No era una oscuridad tranquila, sino una que parecía contener todo lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. En la casa grande, el ambiente se había vuelto casi irrespirable. La discusión entre Gabriel y Begoña no había terminado realmente, simplemente se había suspendido, como una tormenta que se retira momentáneamente para volver con más fuerza. Ambos evitaban cruzarse, pero esa distancia no hacía más que aumentar la tensión entre ellos. Gabriel se movía por los pasillos con una inquietud evidente, incapaz de encontrar calma. Cada gesto suyo delataba una mezcla de frustración y desconfianza que ya no podía ocultar. En su mente, la imagen de Begoña junto a Eduardo se repetía una y otra vez, no como un hecho aislado, sino como una amenaza que no lograba controlar. Por su parte, Begoña intentaba mantenerse firme, pero en su interior algo se había quebrado. No era solo la discusión, ni siquiera los celos de Gabriel lo que la afectaba realmente, sino la sensación de que el hombre con el que compartía su vida comenzaba a mostrarse tal como era en realidad. Y esa revelación resultaba mucho más inquietante que cualquier enfrentamiento directo. Justo en ese momento, Beatriz, que había escuchado gran parte de la conversación anterior, se encontraba sola en su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo que había oído no encajaba con la imagen que tenía de Gabriel, y esa contradicción la inquietaba profundamente.
Sabía que guardar silencio la convertía en cómplice de algo que no terminaba de comprender, pero también intuía que hablar podía desencadenar consecuencias que no estaba preparada para asumir. Esa duda la mantenía paralizada, atrapada entre la necesidad de actuar y el miedo a equivocarse. Mientras tanto, en la colonia, la decisión de Tasio empezaba a generar un efecto en cadena. Su visita a la Guardia Civil no había pasado desapercibida, y aunque él había intentado mantener la discreción, los rumores comenzaron a circular con rapidez. Salva, al enterarse de que Tasio había dado ese paso, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, sabía que era necesario esclarecer lo que estaba ocurriendo con los camiones robados. Pero por otro, era consciente de que aquello podía provocar una reacción que escapara completamente a su control. En la cantina, el ambiente se volvió tenso cuando algunos comenzaron a especular sobre quién podría estar implicado. El nombre de Álvaro surgió con más frecuencia de la que debería, y cada mención añadía un nuevo matiz de sospecha que comenzaba a tomar forma colectiva. En ese contexto, el silencio de Álvaro se volvió aún más significativo. No porque confirmara nada, sino porque dejaba espacio para que cada uno proyectara sus propias conclusiones. Y en un lugar donde la confianza ya estaba resquebrajada, eso era más que suficiente para alimentar el conflicto. A su vez, en el hogar de los Salazar, la discusión entre Nieves y Mabel había dejado una huella que no se borraba fácilmente. Lo que había comenzado como un desacuerdo puntual se transformó en una confrontación mucho más profunda, donde salieron a la luz reproches acumulados durante años. Nieves no lograba entender cómo su hija podía tomar decisiones tan importantes sin consultar, como si su opinión ya no tuviera ningún peso. Pero en el fondo, lo que realmente la inquietaba era la sensación de estar perdiendo el control, de ver cómo Mabel se alejaba de la imagen que siempre había construido para ella. Mabel, por su parte, se debatía entre la necesidad de afirmar su independencia y el peso de la culpa que le generaba enfrentarse a su madre. No era una rebeldía impulsiva, sino una búsqueda de identidad que chocaba frontalmente con las expectativas que se habían depositado sobre ella. Esa tensión quedó suspendida en el aire, sin resolución, como tantas otras cosas en aquel momento. Mientras tanto, Paula seguía enfrentándose a la realidad de su situación con una mezcla de determinación y agotamiento. Cada intento fallido de encontrar trabajo no solo ponía a prueba su paciencia, sino también su confianza en sí misma. Manuela, que permanecía a su lado, trataba de ofrecerle apoyo sin caer en la condescendencia. Sabía que Paula necesitaba sentirse capaz, no protegida en exceso. Por eso, cada palabra que le dirigía estaba cuidadosamente medida, buscando reforzar su ánimo sin ocultar la dificultad del camino que tenía por delante. En otro punto de la colonia, Valentina se preparaba para encontrarse con Andrés. La decisión que había tomado, impulsada en parte por las palabras de Chloe, comenzaba a adquirir una dimensión real que no había anticipado completamente. El simple hecho de pensar en ese encuentro le generaba una mezcla de ilusión y miedo que no lograba equilibrar. No sabía qué esperar, ni cómo reaccionaría Andrés, pero lo que sí tenía claro era que no podía seguir postergando aquello que sentía. Sin embargo, la realidad que la esperaba era mucho más compleja de lo que había imaginado. Al mismo tiempo, en la casa de los Montes, Marta seguía procesando la noticia del traslado de la fábrica con una intensidad que la desbordaba por momentos. No se trataba solo de una pérdida material, sino de una herida que tocaba directamente su sentido de pertenencia. Perfumerías de la Reina no era simplemente un negocio para ella, era una parte esencial de su identidad, algo que había defendido incluso cuando eso implicaba enfrentarse a su propia familia. Y ahora, esa lucha parecía no haber servido de nada. Fina, que permanecía cerca, no intentaba ofrecer soluciones, sabía que no las había. En su lugar, optaba por una presencia silenciosa, una forma de acompañamiento que no exigía explicaciones ni respuestas. Pero incluso en ese silencio, su propia mente seguía atrapada en recuerdos que no le daban tregua. Santiago aparecía una y otra vez, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante que interfería en cada intento de avanzar. Ese peso compartido, aunque diferente en su origen, creaba entre ambas una conexión que se fortalecía precisamente en la vulnerabilidad. Entretanto, en el dispensario, Miguel intentaba retomar su rutina, aunque su mente seguía dispersa. La conversación con su padre, la noticia de la fábrica, la sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida. Todo se acumulaba en su interior sin encontrar una salida clara.
Fue Claudia quien, con su presencia tranquila, logró ofrecerle un espacio donde ese peso se hacía un poco más llevadero. No necesitaban hablar demasiado, bastaba con compartir el momento para que la tensión disminuyera ligeramente. En ese pequeño gesto se reflejaba algo que a menudo pasaba desapercibido: la importancia de los vínculos cotidianos en medio de las grandes crisis. Y mientras todas esas historias avanzaban en paralelo, la figura de Damián comenzaba a adquirir un papel central en lo que estaba por venir. En la casa grande, el patriarca se preparaba para una última jugada. Sabía que la decisión de Brossard no podía revertirse fácilmente, pero también sabía que aún quedaba un recurso: la confrontación directa, sin intermediarios, sin estrategias ocultas. La cena que había organizado no era un simple gesto social, sino una apuesta desesperada por salvar lo que quedaba de la empresa. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado, no tanto por protocolo, sino por la necesidad de crear un espacio donde la razón pudiera imponerse, aunque fuera por un momento, a la lógica fría de los negocios. Cuando Brossard llegó, lo hizo con la misma actitud que había mostrado durante todo el día: distante, seguro de sí mismo, ajeno a cualquier presión emocional. Para él, aquello no era más que una formalidad. Sin embargo, para Damián, era la última oportunidad. A medida que avanzaba la velada, la conversación se mantuvo dentro de unos límites aparentemente cordiales. Se hablaron de cifras, de mercados, de posibilidades de expansión. Todo en un tono medido, casi diplomático. Pero bajo esa superficie, la tensión era evidente. Gabriel observaba la escena con atención, consciente de que cualquier movimiento podía cambiar el rumbo de los acontecimientos. Begoña, por su parte, mantenía una distancia prudente, evitando intervenir, pero sin perder detalle de lo que ocurría. Fue Damián quien, finalmente, decidió romper ese equilibrio. No lo hizo con un arrebato, sino con una firmeza que reflejaba años de experiencia y autoridad. Expuso su postura con claridad, apelando no solo a los números, sino también a la historia, al valor humano de la empresa, a todo aquello que no podía cuantificarse. Durante unos segundos, pareció que sus palabras podían tener algún efecto. Pero Brossard no estaba dispuesto a ceder. Su respuesta fue breve, directa, casi fría. La decisión no se reconsideraría. Marruecos era el futuro de la producción, y cualquier otra opción quedaba descartada. Ese fue el punto de quiebre. Damián, que había mantenido la compostura hasta ese momento, dejó que la emoción se filtrara en su voz. No era solo enojo, sino una mezcla de frustración y desesperación que ya no podía contener. Las palabras comenzaron a subir de tono, transformando la cena en un enfrentamiento abierto que nadie pudo detener. Gabriel observaba en silencio, consciente de que aquello marcaba un antes y un después. Begoña, por su parte, comprendía que no se trataba solo de una discusión empresarial, sino de algo mucho más profundo: el choque entre dos formas de entender el mundo. Y en ese choque, no había espacio para acuerdos. La velada terminó sin resolución, pero con una certeza compartida: nada volvería a ser como antes. Porque en ese enfrentamiento no solo se había decidido el destino de una fábrica, sino también el de todos aquellos que dependían de ella, directa o indirectamente. Y lo peor estaba aún por llegar. La cena había terminado, pero el eco del enfrentamiento entre Damián y Brossard seguía resonando en cada rincón de la casa como una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. No hubo despedidas cálidas ni gestos de cortesía que suavizaran lo ocurrido. Solo un silencio espeso, cargado de consecuencias que aún no habían terminado de manifestarse. Damián permaneció en el salón mucho después de que los demás se retiraran, con la mirada fija en la mesa donde minutos antes había intentado salvar el legado de toda su vida. Sus manos, apoyadas sobre la madera, temblaban ligeramente, no por debilidad física, sino por la certeza de haber llegado al límite de sus fuerzas. En su mente, cada palabra pronunciada durante la discusión volvía una y otra vez, como si buscara en ellas algún error, algún detalle que hubiera podido cambiar el resultado. Pero sabía que no lo había. Brossard no había ido a escuchar, sino a confirmar su dominio. Por su parte, Gabriel se retiró sin decir nada, con una expresión que oscilaba entre la frustración y una inquietud más profunda. A diferencia de Damián, él no sentía que todo estuviera perdido, sino que el control se le escapaba de las manos en direcciones que no había previsto. Y esa falta de control era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Mientras avanzaba por el pasillo, su mente comenzó a reorganizar las piezas del tablero.
La negativa de Brossard no solo significaba una derrota empresarial, sino también una oportunidad para redefinir su estrategia. Si no podía influir desde la negociación, tendría que hacerlo desde otro lugar, uno menos visible, pero mucho más eficaz. En ese proceso, la figura de Begoña volvió a ocupar un lugar central en sus pensamientos. No como aliada, sino como un elemento impredecible que comenzaba a escapar de su órbita. Y esa idea, más que cualquier otra cosa, alimentaba una tensión que crecía en silencio. A su vez, Begoña se refugió en su habitación, intentando procesar todo lo que había ocurrido. La discusión entre Damián y Brossard había sido solo la culminación de un día que parecía no tener fin, donde cada noticia, cada conversación, añadía una capa más de incertidumbre. Se sentó en el borde de la cama, con la sensación de que todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse lentamente. Pero más allá de la fábrica, más allá de los conflictos familiares, lo que realmente la inquietaba era la transformación de Gabriel. Había algo en su forma de actuar, en su manera de observar, que ya no podía ignorar. No era solo ambición, ni siquiera egoísmo. Era una necesidad de control que comenzaba a manifestarse de manera cada vez más evidente, y que la colocaba a ella en una posición incómoda, casi vulnerable. Mientras tanto, en la colonia, la noche no trajo descanso, sino más preguntas. En la cantina, algunos trabajadores se habían reunido, incapaces de regresar a sus casas con la tranquilidad de siempre. La noticia del traslado de la fábrica, sumada a los rumores sobre la implicación de Álvaro en los robos, había creado un clima de desconfianza que afectaba incluso a las relaciones más sólidas. Salva, sentado en un rincón, observaba en silencio cómo las conversaciones se fragmentaban en pequeños grupos donde cada uno intentaba encontrar una explicación que le permitiera entender lo que estaba ocurriendo. Pero no había respuestas claras, solo suposiciones que se alimentaban unas a otras. En ese contexto, la decisión de Tasio de acudir a la Guardia Civil comenzaba a adquirir una dimensión mayor de la que él mismo había anticipado. No era solo una acción individual, sino un movimiento que podía alterar el equilibrio de toda la comunidad. Gaspar, consciente de ello, decidió hablar con él. Lo encontró fuera, apoyado contra una pared, con la mirada perdida en la oscuridad. No hizo falta que dijera nada para que Tasio comprendiera que su decisión no había pasado desapercibida. La conversación que siguió no fue confrontativa, pero sí profundamente reveladora. Gaspar no cuestionó la intención de Tasio, pero le recordó que las consecuencias de sus actos no siempre afectan solo a quien las inicia. Había familias, vínculos, historias compartidas que podían verse arrastradas por aquella investigación. Tasio escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra añadía un matiz más complejo a una decisión que hasta ese momento había considerado necesaria sin más. No se arrepentía, pero empezaba a entender que había entrado en un terreno donde nada era completamente claro. Al mismo tiempo, en el hogar de los Salazar, el conflicto entre Nieves y Mabel seguía latente, aunque ahora se expresaba de forma más contenida. No había gritos, pero sí una distancia que resultaba aún más difícil de manejar. Nieves evitaba mirar a su hija directamente, como si hacerlo implicara aceptar que ya no tenía el mismo control sobre su vida. Mabel, por su parte, se movía por la casa con una determinación que contrastaba con la inseguridad que aún sentía en su interior. La cuestión del novio seguía sin resolverse, no tanto por lo que representaba en sí, sino por lo que simbolizaba, un mundo que Nieves no conocía y que, por tanto, no podía controlar. Esa brecha generacional se convertía así en un reflejo más de los cambios que atravesaban toda la colonia. Entretanto, en el dispensario, Miguel intentaba mantener una rutina que le resultaba cada vez más ajena. La conversación con su padre, la noticia de la fábrica, la posibilidad de un cambio radical en su vida. Todo se acumulaba en su mente sin encontrar una salida clara. Claudia, al verlo así, decidió quedarse más tiempo del habitual. No para intervenir directamente, sino para ofrecer una presencia que pudiera servir de anclaje en medio de tanta incertidumbre. En un momento dado, Miguel rompió el silencio, no con una confesión completa, sino con una frase que resumía todo lo que sentía, que estaba cansado de tomar decisiones que no sabía si eran realmente suyas. Claudia no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía sonar vacía en ese contexto. En lugar de eso, le ofreció algo mucho más simple: compañía. Y en ese gesto, encontró una forma de aliviar, aunque fuera momentáneamente, el peso que lo oprimía. Por otro lado,
Valentina vivía su propia tormenta emocional. La decisión de proponerle una cita a Andrés ya no era una idea abstracta, sino un hecho que estaba a punto de concretarse. Y con esa cercanía, aparecían todas las dudas que había logrado mantener a raya hasta ese momento. ¿Qué pasaría si él no sentía lo mismo? ¿Y si aquella iniciativa solo servía para complicar aún más una situación ya de por sí delicada? Chloe, que la había impulsado a dar ese paso, la observaba con una mezcla de apoyo y cautela. Sabía que no podía intervenir más allá de cierto punto. Lo que estaba en juego no era solo una relación, sino la capacidad de Valentina de asumir sus propios deseos sin esconderse detrás de las expectativas de los demás. Mientras tanto, en la casa de los Montes, Marta y Fina seguían compartiendo un espacio donde el silencio decía más que cualquier conversación. Marta había pasado de la incredulidad a una especie de resignación que resultaba aún más dolorosa. No porque aceptara lo que estaba ocurriendo, sino porque comenzaba a entender que había cosas que escapaban completamente a su control. La fábrica, su trabajo, su lugar en el mundo. Todo parecía depender ahora de decisiones tomadas por personas que no compartían ni su historia ni sus valores. Fina, por su parte, seguía atrapada en una lucha interna que no encontraba descanso. El recuerdo de Santiago no era solo una memoria, sino una presencia que condicionaba cada pensamiento, cada emoción. Estar en ese lugar, donde todo había terminado, hacía que cualquier intento de avanzar se sintiera como una traición a lo que había sido. Y sin embargo, sabía que no podía quedarse anclada en el pasado para siempre. Esa contradicción la desgastaba lentamente, como una herida que no termina de cerrar. A su vez, en la casa grande, la figura de Damián comenzaba a transformarse. El enfrentamiento con Brossard no solo había sido un fracaso, sino también un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, se veía obligado a reconocer que el modelo que había sostenido durante décadas ya no era suficiente. No era una aceptación inmediata ni fácil, pero sí una grieta en una estructura que parecía inamovible. Esa grieta, aunque pequeña, abría la posibilidad de un cambio. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a esperar. Gabriel, desde su despacho, revisaba documentos con una intensidad casi obsesiva. No buscaba soluciones evidentes, sino alternativas que le permitieran recuperar el control sin depender de decisiones ajenas. En ese proceso, comenzó a considerar opciones que hasta ese momento había descartado. Movimientos más arriesgados, menos visibles, pero potencialmente más efectivos. La situación con Brossard le había enseñado que jugar según las reglas establecidas no siempre era suficiente. Y si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que las reglas podían modificarse, si uno estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Mientras tanto, Begoña, en la soledad de su habitación, llegaba a una conclusión que cambiaría su manera de enfrentarse a lo que estaba por venir. Había pasado demasiado tiempo reaccionando a las decisiones de otros, intentando adaptarse, encontrar un equilibrio que le permitiera sobrevivir sin romperse del todo. Pero ahora comprendía que ese equilibrio ya no era posible. No sabía exactamente qué haría, ni cómo lo haría, pero tenía claro que no podía seguir siendo una espectadora de su propia vida. Esa determinación, aunque todavía difusa, marcaba el inicio de algo nuevo. Y en medio de todas esas decisiones que comenzaban a tomar forma, la figura de Brossard seguía siendo el eje alrededor del cual giraban todos los conflictos. No necesitaba estar presente para influir en cada movimiento. Su decisión ya había sido suficiente para alterar el curso de múltiples vidas. La colonia, la fábrica, las relaciones personales, todo estaba en proceso de cambio. Y aunque nadie podía prever con exactitud lo que ocurriría a continuación, había una certeza que comenzaba a imponerse con fuerza. Lo que estaba en juego ya no era solo el futuro de Perfumerías de la Reina. Era el destino de todos aquellos que habían construido su vida alrededor de ella. La noche avanzó lentamente sobre la colonia, pero a diferencia de otras veces, no trajo descanso ni alivio, sino una sensación de suspensión, como si todo quedara detenido en un punto intermedio donde nada terminaba de romperse, pero tampoco de recomponerse. En la casa grande, cada habitación parecía guardar un fragmento del conflicto vivido horas antes, como si las paredes hubieran absorbido las palabras, las miradas, los silencios que se habían cruzado durante la cena. Damián permanecía despierto, sentado en la penumbra del salón,
con la mirada fija en un punto indefinido que no correspondía ni al presente ni al pasado, sino a ese espacio incierto donde se acumulan las decisiones que ya no pueden deshacerse. La discusión con Brossard no había sido solo un fracaso empresarial, sino una confirmación brutal de que el mundo que había conocido estaba desapareciendo sin que él pudiera evitarlo, y esa certeza le resultaba mucho más difícil de aceptar que cualquier pérdida económica. En su interior, la figura de la fábrica se desdibujaba poco a poco, transformándose de un símbolo de orgullo en una carga que ya no sabía sostener. Cada recuerdo asociado a Perfumerías de la Reina, desde sus primeros días hasta los logros alcanzados, se mezclaba ahora con la sensación de haber fallado a todos aquellos que dependían de ella, generando una culpa que no encontraba salida en palabras ni en gestos. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Gabriel continuaba revisando documentos con una intensidad que rozaba la obsesión, como si en cada hoja pudiera encontrar una solución que la realidad le negaba. Su mente no se detenía en lo que había ocurrido, sino que avanzaba constantemente hacia lo que podía hacerse a partir de ese momento, reorganizando escenarios, anticipando movimientos, buscando recuperar un control que sentía amenazado. Sin embargo, por más que intentaba estructurar un nuevo plan, había un elemento que no lograba encajar en sus cálculos: la creciente independencia de Begoña. Lo que antes había considerado una variable manejable comenzaba a transformarse en un factor imprevisible, capaz de alterar cualquier estrategia si no era contenido a tiempo, y esa percepción lo inquietaba de una manera que no estaba dispuesto a reconocer abiertamente. Begoña, por su parte, no dormía. Permanecía sentada junto a la ventana, observando la oscuridad que envolvía la colonia con una atención que iba más allá de lo visible, como si en ese silencio pudiera encontrar una respuesta a las preguntas que llevaba tiempo evitando formular. La discusión con Gabriel, la actitud de Damián, la decisión de Brossard, todo se acumulaba en su mente sin encontrar un orden claro, pero sí una dirección cada vez más evidente. No se trataba ya de entender lo que estaba pasando, sino de decidir cómo quería posicionarse frente a ello. Durante demasiado tiempo había adaptado sus decisiones a las circunstancias, intentando mantener un equilibrio que le permitiera sostenerse sin romperse, pero ahora ese equilibrio se había vuelto insostenible, obligándola a plantearse un cambio que hasta ese momento había pospuesto. Esa toma de conciencia no se manifestó en un gesto inmediato ni en una declaración explícita, sino en una quietud distinta, más firme, más consciente de sí misma, que contrastaba con la inquietud que había dominado su comportamiento en días anteriores. Era un proceso interno, silencioso, pero profundamente transformador. En la colonia, la incertidumbre seguía extendiéndose entre los trabajadores, que comenzaban a enfrentarse a la posibilidad real de un futuro distinto al que habían imaginado. Las conversaciones que se habían iniciado en la cantina continuaban en las casas, en los caminos, en cada espacio donde dos o más personas coincidían, generando una red de inquietud que se alimentaba de la falta de información concreta. Tasio, consciente del impacto que su decisión podía tener, no encontraba la forma de mantenerse al margen de lo que había puesto en marcha. La visita a la Guardia Civil había sido un acto de convicción, pero ahora comenzaba a percibir las ramificaciones de ese gesto en el comportamiento de los demás, en las miradas que recibía, en los silencios que se instalaban cuando entraba en determinados espacios. No se arrepentía, pero tampoco podía ignorar que había contribuido a desestabilizar aún más una situación que ya era frágil de por sí, y esa conciencia lo obligaba a replantearse el lugar que ocupaba dentro de ese entramado de relaciones que definía la vida en la colonia. Gaspar, por su parte, observaba ese cambio con una mezcla de preocupación y comprensión, sabiendo que no había respuestas simples para lo que estaban viviendo. Su intento de mediar, de mantener cierta cohesión entre los trabajadores, se volvía cada vez más difícil a medida que las certezas desaparecían y las dudas se multiplicaban. En paralelo, en el hogar de los Salazar, la distancia entre Nieves y Mabel se había consolidado en una forma de convivencia tensa, donde las palabras se reducían a lo necesario y las miradas evitaban profundizar en lo que ambas sabían que seguía sin resolverse. No era un conflicto abierto, pero sí una fractura que condicionaba cada interacción, generando un ambiente donde cualquier gesto podía interpretarse como una provocación o una renuncia. Mabel, aunque mantenía su decisión, no estaba exenta de dudas. La firmeza con la que había defendido su postura comenzaba a convivir con una inquietud que no podía compartir abiertamente, porque hacerlo implicaría reconocer una vulnerabilidad que no estaba dispuesta a mostrar frente a su madre. Esa tensión interna se reflejaba en pequeños gestos, en silencios prolongados,
en una forma de estar que no terminaba de asentarse. Nieves, por su parte, se movía entre la frustración y el miedo, incapaz de encontrar una forma de recuperar el control sin agravar la situación. Su reacción inicial había sido impulsiva, marcada por el rechazo, pero ahora comenzaba a percibir que esa estrategia solo había ampliado la distancia con su hija, dejándola en una posición donde cualquier intento de acercamiento resultaba complejo. En el dispensario, Miguel intentaba retomar su rutina con un esfuerzo que no pasaba desapercibido para quienes lo rodeaban. La acumulación de decisiones pendientes, tanto en el ámbito personal como profesional, generaba en él una sensación de agotamiento que no lograba disipar ni siquiera en los momentos de aparente calma. Claudia, que había decidido permanecer cerca, no intervenía de forma directa, pero su presencia constante actuaba como un punto de apoyo que Miguel comenzaba a valorar más de lo que estaba dispuesto a admitir. En un contexto donde todo parecía desmoronarse, ese tipo de vínculos adquiría una importancia que trascendía lo inmediato. Mientras tanto, Valentina se enfrentaba al momento que había estado anticipando durante todo el día. El encuentro con Andrés no tenía el carácter que había imaginado, porque la realidad que lo rodeaba había cambiado de forma significativa en las últimas horas. La tensión en la familia, la situación de la fábrica, el estado emocional del propio Andrés, todo contribuía a generar un contexto donde cualquier gesto adquiría un peso distinto. A pesar de ello, decidió seguir adelante, no desde la impulsividad, sino desde una necesidad de claridad que no podía seguir posponiendo. Lo que ocurrió en ese encuentro no fue una escena marcada por grandes declaraciones, sino por una serie de gestos contenidos, de palabras medidas, que reflejaban más las circunstancias que los sentimientos en sí. Andrés, absorbido por lo que estaba ocurriendo en su entorno, no podía responder de la manera que Valentina esperaba, no por falta de interés, sino porque su atención estaba completamente dirigida hacia un conflicto que requería toda su energía. Esa falta de respuesta no fue interpretada como un rechazo directo, pero sí como una señal de que el momento no era el adecuado, dejando a Valentina en un estado de incertidumbre que no resolvía nada, pero tampoco cerraba ninguna puerta. Al mismo tiempo, Marta continuaba procesando la situación desde un lugar donde la emoción y la razón se entrelazaban de forma constante. La pérdida de la fábrica no era un hecho consumado, pero sí una amenaza lo suficientemente real como para alterar su forma de entender el presente y el futuro. Su vínculo con ese espacio, construido a lo largo de años, no podía desvincularse de un día para otro sin generar una reacción que iba más allá de lo profesional. Fina, que seguía a su lado, encontraba en esa cercanía una forma de sostenerse a sí misma frente a los recuerdos que la perseguían. La presencia de Marta no eliminaba el peso de Santiago, pero sí lo hacía más llevadero, creando un equilibrio frágil que ambas intentaban mantener sin necesidad de explicaciones. En ese entramado de situaciones que se desarrollaban de manera simultánea, la figura de Brossard seguía actuando como un eje invisible que condicionaba cada movimiento, cada decisión, cada emoción. Su negativa a reconsiderar el traslado de la fábrica no era solo una decisión empresarial, sino un punto de inflexión que obligaba a todos a redefinir su posición dentro de un sistema que dejaba de ser estable. Y así, mientras la noche avanzaba hacia un amanecer que prometía más preguntas que respuestas, la colonia entera quedaba suspendida en un estado de transición donde nada estaba completamente definido, pero todo había comenzado a cambiar de manera irreversible. Porque lo que había ocurrido ese día no era un episodio aislado, sino el inicio de una transformación que afectaría a cada uno de ellos, obligándolos a enfrentarse no solo a las circunstancias externas, sino también a sus propias decisiones, a sus propios límites, a aquello que estaban dispuestos, o no, a sacrificar para seguir adelante.